Bienvenidas, bienvenidos a Mentores Luminosos y hoy con un invitado muy especial que nos va a inspirar con toda su trayectoria. Él es Daniel Espinosa, nuestro diseñador de joyería y otras cosas, representante de la cultura mexicana a nivel internacional. Bienvenido. Gracias, mi querida Claudia. Estoy feliz de estar contigo en este día y poder compartir con muchísimo gusto lo que ha iluminado mi vida y lo que estaremos charlando. Es que imagínense, alguien originario de Taxco, pues casi que tenía ahí predestinado su futuro, ¿no? Rodeado de plata, rodeado de esta cultura, ¿no? De la platería. Pero ¿cómo es que para ti, yendo al origen, cuando veías ese entorno dijiste, yo me voy a dedicar a esto? ¿Cómo llegas tú al diseño? Bueno, te voy a contar que esto que decías que estaba predestinado, si bien tienes toda la razón, hay una parte de mi adolescencia en donde, como cualquier otro adolescente, me niego absoluta y rotundamente a seguir lo que se supone que debería de hacer, es decir, continuar con una tradición platera y quiero estudiar algo totalmente diferente, y ahí es donde me voy a estudiar licenciatura en turismo y hotelería. Y entonces digo, no me voy a dedicar a la joyería nunca. Me resisto. Pero bueno, más pronto cae un hablador que un cojo, y justo al finalizar la carrera de administración en empresas turísticas, veo que mi pasión verdaderamente está con 4 años de diferencia entre mi decisión de rebelde y el terminar la universidad, el que me encantaría poder continuar con esta tradición de la joyería, pero de una forma diferente, porque por muchísimos años, desde los años 20 hasta los años 90, Sí. El diseño se estancó. Era maravilloso porque lo inicia un arquitecto neoyorquino que se llamó William Spratling, que llega a México, se enamora de Taxco y crea ese primer taller llamado Las Delicias, y la verdad es que forma una escuela impresionante de diseño. Él fue quien lo inició, pero por muchos años se repetía y se repetía lo que él había creado, y pues yo quería imprimirle mi propio sello. Así que es cuando decido, bueno, ¿ahora qué hago? Terminando la universidad, y me fui a estudiar diseño de joyería a los Estados Unidos, a Los Ángeles, en el Gemological Institute of America, y es ahí donde empiezo a estudiar el diseño como tal. Qué increíble, porque además, pues no todo diseñador sabe crear su propia marca y hacer de esto una empresa, pues que crece, que se sostiene y que trasciende la frontera del país con su propio sello. Yo creo que de alguna manera la administración, aunque sea de lo que sea, turística o lo que sea, pues también te ayuda a formar empresa, porque combinar el diseño con empresa, pues requiere también un talento para no depender de alguien más. Sin duda, es una mezcla interesante que se llegó a dar en mi caso, el poder haber estudiado administración, gestión de empresas, y luego combinarlo con mi pasión, algo que realmente pues disfruto enormemente, que es crear como tal, ¿no? Y como cualquier disciplina en la vida, primero tienes que entender el cómo sucede la creación de una joya y por qué las joyas son relevantes o importantes en la vida del ser humano. Y desde que el hombre tiene los 2 pies plantados y caminamos en la tierra, de alguna u otra manera ha utilizado la joyería en diferentes momentos del hombre por diferentes razones, ¿no? En la edad de piedra, pues se utilizaban los talismanes para tener pues buena casa. Después, cuando se genera la agricultura, eh, para tener buenas cosechas, los hombres y las mujeres para agradar a los dioses. Y conforme va avanzando pues la humanidad, utiliza estos elementos externos por diferentes razones, pero siempre a manera de amuleto. Sí. Hoy, en este tiempo, en estos días, los utilizamos pues para embellecernos, para recordar momentos agradables de nuestra vida, tal vez para recordar el nacimiento de los bebés, o para la graduación de la universidad o de algún momento importante en la vida. Ahora
que dices eso, todavía Santi, mi hijo, Ujú. que conoces y quieres, pues él estaba muy bebé, pero ahora dice, mamá, entonces tiene todavía estos obsequios que nos diste, una como sonajita de plata, uno como para poner un huevito y sus pulseras. Y dice, pero son de plata de verdad. Yo, sí, mi amor, ya te presentaré ahora que estás más grande al diseñador y creador de esto. Te volveré a presentar, exacto, estaba muy Sí. chiquito. Pero bueno, efectivamente, los objetos externos al físico del ser humano, pues por un lado la ropa como tal tiene como objeto el protegernos del ambiente en general, ¿no? Del clima y demás. Sin embargo, las joyas, al entender, por un lado, su historia y la importancia que tienen en mostrar diferentes aspectos del ser humano, como te decía hoy, es para recordar momentos en los cuales disfrutas algo en particular, una graduación, el nacimiento de alguien, Pues simplemente el de anillo de compromiso. compromiso. Pero cuando usas en el día a día es porque enmarca tu rostro y porque te quieres ver en una reunión o en una fiesta o en algún momento importante, lo buscas como un elemento que trascienda solamente la estética como tal, ¿no? Sino te empodere y te sientas diferente. Entonces, el poder entender toda esta historia y luego reconocer los diferentes estilos que se han ido dando a lo largo de los siglos hasta llegar al nuestro y reconocer pues los estilos Nouveau, Deco, etcétera, vas entendiendo cómo se pueden crear y también cómo se van eh, pues reutilizando y reciclando todos estos conceptos y mezclando y entendiendo que la moda siempre regresa al final del día, ¿no? Pues después de esta cátedra sobre la historia de la joyería y el por qué usamos lo que usamos y seguiremos usando, me gustaría que recordaras cuál fue tu primera pieza que tú hiciste, qué material elegiste y qué simbolizó para ti. Bueno, la primera pieza que diseñé es un cubo, que es un elemento geométrico que me fascinó cuando estudié en Rotterdam, en Holanda, y teníamos que viajar como estudiantes a diferentes lugares cercanos a Holanda, a exposiciones, museos y demás para inspirarnos. Y que encontré pues un diseño nórdico espectacular, lineal, sobrio, etcétera, al cual no estaba expuesto o acostumbrado hasta que no viví en este lugar y me di cuenta de la diferencia tan importante que existe entre un diseño europeo del norte y un diseño europeo del sur, que se parece un poco más al ser los países latinos al estilo latinoamericano que estamos pues un poquito más acostumbrados a un diseño más cargado, más rococó, mezclado ahora a nivel global, por supuesto, pero en su momento era muy marcado. El estilo nórdico, el estilo del sur, el estilo latinoamericano, todos eran muy, muy, muy específicos. Y entonces diseño inspirado en la geometría que visualizo en todo en estos países nórdicos, por un lado porque vivía en Holanda, pero también teníamos que viajar cada fin de semana a Dinamarca, a Noruega, a Suecia, a Suiza y a diferentes lugares en donde hubiese exposiciones o algo que nos dejaran un poco como de tarea y visualizaba esto para mí como un nuevo mundo, ¿no? Este diseño tan geométrico, tan lineal, que no se visualiza tanto. Y ¿Y es dónde así, está ese cubo? ¿Lo conservas o dónde quedó? se convirtió en una colección que se llama Mexican Geometry, porque la unión de estos cubos y que sigue fascinando y funcionando, a la gente le encanta porque convertí ese collar tradicional como el de la reina Isabel de 2 hilos de perlas, pues convertí en lugar de perlas utilizar cubos en diferentes tamaños y diferentes proporciones y de esta manera formé una colección inspirado por supuesto en lo que estaba visualizando, pero también en lo que recordaba haber aprendido en México, ¿no? La geometría de la arquitectura de Barragán, mezclada con el colorido y el estilo que estaba viviendo en ese momento, pues se crea esta primera colección llamada Mexican Geometry, que son estos cubos intercalados en baño de oro amarillo con plata en su color tradicional. Y entonces ahí empiezo
con esa colección a crear y a ver que puedo mezclar los dos mundos, ¿no? El europeo y el latinoamericano y el mexicano en este caso. Amo porque tú puedes ir a comprar algo que dices, ay, qué bonito, pero no sabes toda la historia y estudios que hay detrás para llegar a ese diseño. Bueno, yo aquí tengo una pulsera que en el mes de mayo del año pasado, con un set hermoso, me hiciste llegar para las mamás. Y a ver, ¿qué prefiere Daniel Espinosa? ¿El oro o la plata hoy en día? ¿Las perlas? ¿Cuál es tu sello? La plata, sin duda, porque mi origen tasqueño, guerrerense, me llama y me fascina el tono de la plata, el tono blanco argentífero de la plata. Pero la mezcla de poder utilizar este dorado, que hay colecciones que sí se ven mejor en tono dorado o mezcladas con el tono plata, eso es lo que me doy cuenta, que sin importar el material, la esencia del diseño es lo más importante, es decir, que puedas expresarlo en un metal noble o en un metal como la plata y el oro, pero también el cobre y el bronce son metales nobles y entonces se convierten también en elementos donde el protagonista es el diseño y no el metal o la gema. Okay. Lo cual es súper importante para los creativos porque nos permite abrir y expandir nuestros horizontes creando piezas tal vez de un volumen mayor que no serían posibles comercialmente hablando de crear en oro o en plata. A mí me encantaría que quienes nos estén escuchando y tengan por ahí la inquietud de dedicarse al diseño de la joyería, esta plática les sea inspiradora. Yo tengo preguntas. Por ejemplo, Santi, mi hijo, tiene como este sueño de ser dueño de una mina y tiene una fascinación por las cosas que brillan y las gemas y los cuarzos, todo. O sea, es así como algo notable. Y hasta a veces se lleva cosas mías y las mete en su tesoro. Digo, no, no, a ver, cada quien sus joyas, hijo. Pero, ¿cómo hace un diseñador, un creativo, para conseguir esos metales o esas gemas? O sea, porque, pues sí, los vemos llegar a la tienda, pero ¿de dónde lo extraen? O sea, ¿cómo funciona esto? Como bien decías hace un rato, y esto pues va muy de la mano y muy pensado para compartirlo con quienes piensen en crear su carrera profesional en torno al diseño de cualquier disciplina, ¿no? De joyería, de textiles, de lentes, de accesorios, de casa, de muebles, cualquiera de ellos. Lo importante es pensar que hay que aprender, sobre todo, formarse y entender toda esta historia de lo que vas a estudiar y después poderlo aplicar en un diseño nuevo. Este diseño nuevo, conforme vas practicando, sabes que el metal se consigue, pues en México, en este caso, con los diferentes comercializadores de plata y de oro que se dedican a ello, ¿no? La mayoría proviene de las minas de Peñoles, este grupo tan importante en México, pero se distribuye en diferentes lugares. Las gemas, pues vienen de diferentes países, pero de Brasil, de Afganistán, de diferentes países en el mundo, por supuesto, mucha piedra mexicana, el cuarzo rosa, la obsidiana, muchas de ellas son también mexicanas. Y te vas familiarizando con qué tonos y qué es lo que te gusta visualizar para una colección en específico y entendiendo que en cada país hay posibilidades de tener prácticamente todas las gemas que quieras, las que brillan, las que son mates, las que son translúcidas, las que quieras aplicar a esa colección, pero siempre pensando en algo que disfrutes desde el momento en el que estás uniendo los materiales, porque no es que termines la pieza y ese sea el sueño, en realidad el sueño es desde el momento en el que está en tu cabeza, en el que haces el boceto de la joya y que posteriormente eso empiezas a trabajar y resulta que tal vez no es tan factible. Entonces hay que buscar alternativas de creación de esa idea hasta que logras el objetivo final y dices, este es el resultado, pero todo el proceso es lo que es verdaderamente maravilloso, el poder entender cómo la mente crea y cómo las manos van construyendo ese sueño en una pieza tangible y utilizable. Lo dices con tanta pasión que vamos a viajar al presente y a que nos cuentes una experiencia más personal
como fue estar ahora en España representando a México y no solo con joyería, también tienes textiles, justo mencionabas los lentes y otras cosas. Cuéntanos de eso. Bueno, yo estudié diseño de joyería en Los Ángeles y luego en Europa, en Holanda, en Rotterdam, fui invitado por el gobierno holandés para estudiar moda en general y negocios de la moda. Entonces, cuando estoy estudiando esto, pues completo lo que estudié en Estados Unidos de la joyería, la producción que yo ya conocía de Tasco, porque trabajo desde los 17 años, es decir, toda mi carrera universitaria trabajé al mismo tiempo de estudiar y al terminar y empezar con el estudio de joyería, pues eso ya me lo pagué yo de mi propio bolsillo, ¿no? Entonces, entiendo la parte de negocios y fui formándome en diferentes áreas, historia del arte en Italia, después de Holanda, pero me enfoqué a la joyería y durante mucho tiempo pues solamente me dediqué a tener pues estos espacios de joyería y pero hacía desfiles de moda que incluían la ropa y que trabajaba con diseñadores que se dedicaban a hacer la ropa y entonces le decía quiero estas siluetas, quiero estas proporciones, quiero que la pasarela se viva moda, pero que el protagonista sea la joya. Y es así que la gente me lo pedía posteriormente, no quiero también el vestido tal y tal, y pues les explicaba que yo no me estaba dedicando a eso, que era solamente el marco para la joyería. Cuando de pronto decido hace 3 años lanzar mi primera colección de ropa y específicamente que tenga crucero, es decir, que se pueda utilizar entre temporadas y durante todo el año en nuestro país o en cualquier lugar del mundo en donde tengas un clima templado, digamos, encontré que eso era lo que yo disfrutaba diseñar y por otro lado, pues todos estos elementos se fueron uniendo hasta recibir la invitación para poder representar a México en el Tianguis Turístico de enero de 2026 en Madrid, en donde pues México está de moda y lo hicimos un efecto real, ¿no? Es decir, construimos un espacio de moda dentro de los pabellones de México, que era inmenso el stand, y que se mostró los textiles, la joyería, incluso Fonart me facilitó algunas piezas que integré para lograr este efecto de moda a nivel global con elementos nacionales que percibiesen a este México actual que puede ser realmente portado en cualquier lugar del planeta utilizando los elementos y la estética que presentamos en el desfile y que resultó, pues afortunadamente, todo un éxito y que también lo replicamos ahora en el Tianguis Turístico de Acapulco hace algunas semanas y pues nuevamente fascinó ese marco increíble del Acapulco y de la bahía de Acapulco en el fuerte de San Diego para mostrar un México contemporáneo, fascinante, vibrante, lleno de color, pero también al mismo tiempo muy sofisticado. Qué orgullo poder tenerte aquí y que representes a nuestro país desde tu industria con tanto conocimiento, con tanta pasión y con tanto orgullo también. Y ahora pues quisiera que nos dieras 3 consejos como empresario, como ser humano y con tu familia, cómo se sostiene el balance para que toda esa riqueza de patrimonio que has construido, ¿no? Porque vemos tu nombre en el aeropuerto, ahí está montado, en los principales lugares tú estás, pero para mantener los pies en la tierra y sostener este sueño, ¿cómo se le hace? Sin duda te puedo compartir que esta es una de las preguntas más complejas, pero al mismo tiempo más sencillas también de contestar. Y es que tienes que pensar como el primer día cuando iba con muchísima ilusión a crear una primera colección y sin saber exactamente cuál iba a ser el resultado, trabajar intensamente con muchísima pasión con y junto a mis artesanos para poder lograr el efecto que yo quería en esa idea que tenía. Entonces, sin duda es trabajar en cada una de las colecciones que haya con la pasión que exista dentro de ti y que nunca des por sentado que algo está
va a suceder o se va a replicar. El mundo es cambiante y las tecnologías hacen que la gente tenga acceso a diferentes opciones. Entonces, mantener vigente de diferentes formas tu nombre, tu estilo, la comunicación que tienes a través de los diferentes medios y el que te conozcan como creativo y también un poco como persona para poder hacer esa mezcla de coherencia entre la persona que eres y las joyas que creas o las piezas que creas y que se convierten en algo que va a acompañar a una persona más. O sea, estás creando de un ser humano para otro ser humano en cada momento. Y para mí es bien importante el entender que nunca sabes cuál es el resultado que va a tener y hay que tener la piel un poquito gruesa para poder recibir las críticas de si les gustó o no esa nueva colección, porque no a todo mundo le va a gustar. Claro. Y habrá gente que te sorprenderá porque llegará nuevos, pues gente que disfrute o que no conocía la marca o el concepto y que diga, wow, me fascina. Y entonces los creativos tienen que tener, yo creo, esto muy presente, ¿no? Crear con pasión, comunicar con asertividad y poder mantener coherencia entre lo que dices, entre lo que haces y en tu trabajo y en tu obra, ¿no? Bueno, ahora sí voy a una pregunta difícil, porque esta no lo fue. ¿Cómo ha sido la experiencia de Daniel Espinosa, la que más te haya revelado o cambiado a partir de una crisis? O sea, ¿cuál ha sido el momento de parteaguas en tu vida que dijiste, no sé cómo voy a salir adelante de esto, pero que después viendo hacia atrás dijiste, wow, esto me hizo más fuerte? Fíjate que esa la recibí muy al inicio antes siquiera de estudiar diseño. Como te decía hace un rato, empecé a trabajar a los 17 años. Cuando empiezo a trabajar a los 17 años, pues se expande mis horizontes y ya no solamente empiezo a comprar y vender lo que yo estilizaba, no creaba. Solamente le he dado algunos cambios con lo que conocía hasta ese punto, hasta ese momento, con mi gusto. Y entonces resulta que encuentro en Estados Unidos un cliente potencial muy grande y no sé cómo hacer ese proceso de exportación. Y me acerco a alguien que en ese momento tenía un puesto muy importante como presidente de Cámara de Joyería y tocó la puerta y le digo, ¿sería posible que me ayude tengo esta posibilidad de exportar y entiendo que usted me podría apoyar explicándome un poco cómo se hace este procedimiento? Y esa persona me contesta directamente y me dice, no te voy a dar mi experiencia de tantos años en este negocio para que tú lo hagas. Y ese fue como que el primer cerrón de puerta en la cara y sabía que yo estaba en lo correcto porque se lo pregunté como responsable de un cargo honorario y que tenía la obligación, por tanto, de ayudar a la industria a crecer. En ese momento dije, bueno, se me cierra esta puerta, buscaré otras más que se abran y me puse a estudiar en ese momento con el Banco Nacional de Comercio Exterior, me fui a la biblioteca, no existía internet, estoy hablando en 1990 y 90 más o menos, y me puse a estudiar y a leer cuál sería el proceso y a continuar aprendiendo y prueba y error. Pero me di cuenta de algo bien importante, que si alguien alguna vez a mí me preguntase y yo sabía la respuesta, sin importar si era algo que yo conocía y que podía responder, lo haría con toda la apertura del mundo para poderlo compartir y que no sucediera otra vez algo como lo que me sucedió a mí. Entonces, para mí es muy importante cada vez que me invitan a las universidades, a las escuelas o a dar una conferencia o charla, pues lo hago con mucho gusto para poder compartir todo lo que se puede y que cada vez sean menos los ensayos que tenga que hacer estos creativos, porque es cierto que quien crea es muy complejo que la parte administrativa la entienda o que la pueda dominar. Pero para eso también hay que tener una inteligencia emocional interesante y acercarte de gente que sea experta en ello. Exacto. Existe. Si a quien sea creativo son menos.
quien sea administrativo es más gente la que existe allá afuera. Entonces, pues hay que ser lo suficientemente humildes para decir, esto no lo sé hacer y necesito de alguien que sí lo sepa para formar un grupo sólido, potente y que vaya creciendo conforme tú sabes. Y ojalá tengas, cualquiera de ustedes, gente siempre mucho más inteligente, más brillante, que tú sepas el que menos sepa de algo en una sala. Wow, me encanta siempre tu visión generosa, porque no solamente se necesita ser generoso con los amigos para invitar y esto, para dar cosas, pero con el conocimiento. Y eso es lo que más genera, eso es lo que más genera riqueza, compartir el conocimiento. ¿Y qué lección nos acabas de dar? Pues por tiempo tenemos que terminar con una pregunta más. ¿Cómo te gustaría que te recuerden siendo tu nombre una marca en 3 palabras? Eh, Creativo, eh, generoso, eh, y sonriente. Así es, adorado Daniel Espinosa, gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu mente, tu corazón y sobre todo porque tu nombre sea esta marca mexicana que nos representa en el mundo con muy buen gusto, porque si hay alguien que tiene buen gusto es Daniel Espinosa.